Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico de Sonora y les hablaremos sobre nuestro proyecto final, rampa de frenado, de la materia de mecánica general. El equipo está conformado por Luis de Jesús Mocaví Quiñones y Angélica Sinaí Aguilar Tabardillo. Nuestro proyecto consiste en construir una rampa de frenado en donde se coloque un carrito de juguete en esta y que al momento de recorrer su trayecto en dicho plano inclinado logre frenarse de inmediato. Esto será provocado por un material que se colocará al final de la rampa. Todo será grabado y el video será introducido en un software que nos arrojará unos datos para utilizar la segunda ley de Newton, mejor conocida como leyes de movimiento. Los conceptos básicos que necesitan conocer son las ecuaciones de movimiento. La ecuación de movimiento rectilíneo uniforme es: velocidad es igual a la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo. Para encontrar la posición final, esta la encontramos con la posición inicial más la velocidad por tiempo. Ahora, en las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Para encontrar la velocidad final, esta sería igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En la posición final tenemos la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Ahora, en las ecuaciones de caída libre tenemos que la velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por tiempo. La posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en y por tiempo menos un medio de la gravedad por tiempo cuadrado. En las ecuaciones de movimiento vertical, caída libre, la velocidad es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. La posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Por último, la ecuación de movimiento horizontal, tenemos que la velocidad en x es igual a la posición final menos la posición inicial por entretiempo. En el objetivo se busca diseñar un prototipo de una rampa de frenado para poner a prueba mediante dicha rampa un carro de tamaño chico de juguete para que en base a una videograbación se logre estudiar y comprender el movimiento que éste realiza, tomando en cuenta los conceptos de las leyes de los movimientos que también fueron mencionados durante las sesiones del semestre. En equipo, materiales y métodos tenemos en primer punto el bosquejo, que fue realizado en el software SolidWorks, en donde se muestra la vista isométrica, vista frontal y vista superior, siendo la altura total de la rampa de 30 centímetros, su largo de 90 centímetros y su ancho de 10 centímetros. Los materiales que utilizamos fueron los siguientes: papel cascarón con un costo de 150, una escuadra graduada que ya fue adquirida, tijeras grandes de 50 pesos, silicón líquido 40 pesos, arena de playa que ya fue adquirida, pinturas con un costo de 50 pesos, cinta adhesiva y regla graduada que ya eran adquiridas. Los equipos o herramientas que se utilizaron fueron los siguientes software: SolidWorks, Tracker y los programas básicos que fueron Word y PowerPoint. Y por último, los carritos de juguetes. El método para la realización del prototipo fue el siguiente. Primeramente, se dieron las dimensiones de la base utilizando el bosquejo que se realizó en SolidWorks. Y por último, se unieron las piezas. Después se le dio color con las pinturas mencionadas y por último se le agregó una inclinación circular. Este sería el resultado final. En la parte de resultados, para la obtención del ángulo de inclinación, en la parte teórica tenemos la fórmula siguiente, que dice que es la tangente inversa por el cateto opuesto entre el adyacente. Siendo así, el cateto opuesto 0.253 metros entre 0.40 metros, dando como resultado 32.3133 grados. Ahora, para la aceleración en x al final del trayecto del plano inclinado, tenemos la siguiente fórmula que dice que es la gravedad por el seno del ángulo. Ahora, sustituimos los datos, la gravedad siendo 9.81 metros sobre segundos cuadrados por el seno del ángulo que obtuvimos anteriormente, dando como resultado 5.2433 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, en la parte experimental, el software nos arroja un valor de 0.483 segundos. También arrojando una ecuación que dice que la posición es igual a por tiempo cuadrado más b por tiempo más c, siendo a igual a 1.732, b
igual a menos 1.174 por 10 a la menos 1 y c siendo igual a 5.063 por 10 a la menos 23, teniendo la fórmula de la posición final que es igual a la posición inicial más velocidad por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Para encontrar el valor de la aceleración en x, tenemos la fórmula que un medio de la aceleración en x es igual a a. Despejamos la fórmula y nos da como resultado que la aceleración es igual a 3.464 metros sobre segundos cuadrados. Y aquí tenemos la comparación de los resultados en la parte teórica y en la parte experimental. Para determinar el valor de la rapidez del móvil al finalizar el trayecto en el plano inclinado, para la parte teórica se toma en cuenta la ecuación de la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, pero tomando en cuenta que la velocidad inicial es nula, se reexpresa la ecuación y se tiene que la velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo, y sustituyendo los datos correspondientes se obtiene un valor de 1.6731 metros sobre segundos para la parte teórica. Para la parte experimental, el software arroja un valor de 1.539 metros sobre segundos. A su vez, también arroja una gráfica donde se indica el punto de análisis y el valor de la velocidad ya mencionada. Para la energía cinética, se tiene la ecuación de un medio por la masa por la velocidad al cuadrado, y sustituyendo los datos correspondientes se obtiene un valor de 0.2099 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, y para la parte experimental se obtiene un valor un tanto similar, que es de 1.185 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. A su vez también se indica el punto de análisis en la gráfica de energía cinética con respecto al tiempo. Para los coeficientes de rozamiento, se tiene que el coeficiente de rozamiento cinético de la rampa es igual a la tangente del ángulo, que en este caso se toma en cuenta el mismo ángulo, y se obtiene un valor de 0.6324. Y para el coeficiente de rozamiento estático del auto al llegar a la arena se toma en cuenta los materiales y investigando en internet se indica que el coeficiente de rozamiento entre el metal y la arena es de 0.3. Para determinar el trabajo al finalizar el trayecto en el plano inclinado, se toma en cuenta la ecuación de trabajo es igual a la fuerza por la variación de la distancia por el coseno del ángulo, y se toma en cuenta el mismo ángulo y se determina la fuerza y la variación de la distancia por medio del teorema de Pitágoras, y sustituyendo los datos correspondientes en la ecuación se obtiene un valor de 0.5884 joules para la fuerza. Ahora se debe determinar el trabajo energía cinética al finalizar el trayecto en el plano inclinado. Esto es un teorema y se toma en cuenta la siguiente expresión, que es del trabajo neto igual al trabajo que realiza la fuerza más el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento más el trabajo que realiza el peso. Y aquí se realizan los cálculos necesarios para al final obtener un valor de 0.6963 joules como fuerza neta, que es lo que se quería encontrar. Para el teorema de la conservación de la energía se toma en cuenta diversos puntos del trayecto del carrito, y aquí se toma en cuenta que en el punto 1 solamente está la energía potencial, que depende de la altura. Para el punto 2 solamente actúa la energía cinética porque no hay altura en este punto, y para el último punto no actúa ninguna energía, ya que se encuentra en movimiento y no hay ninguna altura en este punto. Pero también cabe destacar que la energía potencial inicial es igual a la energía cinética final, por lo que aquí se determinan sus dichas ecuaciones. Aquí para el teorema de la conservación de la energía, para la parte teórica se deben tomar en cuenta las siguientes expresiones, y juntando las expresiones aquí se cancela lo que pues es la masa y se tiene esta ecuación, y de aquí se puede determinar la velocidad del móvil. Esto es para la parte teórica, y despejando la velocidad de esta ecuación que se tiene aquí se obtiene un valor de 2.2279 metros sobre segundos.
A su vez, para la parte experimental, aquí se indican las gráficas y los valores, que para para la gráfica, para el valor de la velocidad se obtiene un valor de 1.539 metros sobre segundos, lo cual es un valor un tanto alejado del que se obtuvo para la parte teórica. Aquí también se puede determinar el valor de la masa por medio de la energía cinética. Simplemente se toma en cuenta el valor de la energía cinética, se despeja la masa y se obtiene un valor de 0.4774 kilogramos para la parte teórica, y para la parte experimental se obtiene un valor de 1 kilogramo para la masa. Aquí ya para el análisis de resultados pues se tiene lo que es la comparación de los resultados del valor teórico y el valor experimental. Aquí para la aceleración probablemente no se tomó en cuenta lo que es el coeficiente de rozamiento, por lo que estos valores no son iguales. Y para la rapidez, pues probablemente hubo una velocidad inicial que no se tomó en cuenta. Para la energía cinética, probablemente no se atribuyeron, o más bien, no se tenía un valor exacto para la masa. Y aquí para la masa, igual por lo mismo, la velocidad no era exacta, por lo tanto, como se utilizaron dos velocidades en las ecuaciones, no se determinó el mismo valor que se esperaba para cada una de estas. Y a continuación se muestra un video del análisis que se realizó. Se puede observar que se forma una gráfica actuando con respecto a la componente X, y aquí se van arrojando los valores como lo que es el tiempo, la componente X y la componente Y. Se puede determinar que el objetivo se cumplió desde el momento en el que el carrito se frenó. A su vez cabe mencionar que también se comprendieron conceptos mucho mejor de aquellos que normalmente se plantean en texto o en situaciones como lo son los libros de texto y todo eso, por lo que ya poniendo en práctica sin duda alguna que se tomó más en cuenta y se comprendió mejor. Esto ha sido el proyecto y muchas gracias.